simplemente casi de serie B o de serie Z. Y te encuentras con unos fogonazos de estilo, con una capacidad de meterse en ciertos personajes y darle la vuelta, y con algo que a mí me llama poderosamente la atención de la etapa que más le conozco, que es la de los años 50, de las que más películas he podido ver en términos generales, y es una obsesión por los tipos obsesivos y por las obsesiones. Creo que eso se pone de manifiesto en muchas de sus películas, que parecen thrillers cuando son western, y westerns que parecen thrillers. Aquí nada inusual, porque Steve Fisher, el guionista, que no es, como ha dicho Miguel, que no es malo, está especializado en este tipo de thrillers. Yo creo que la película la deben de ver los espectadores como un western aparente, como ha dicho Miguel, muy del montón, muy de serie B, casi de serie Z, por decirlo de alguna forma, muy de tercera división, pero si se fijan un poquito van a ver, como habéis dicho, un cineasta sencillamente soberbio. Muy bien, muchas gracias. Juan José Plan, buenas noches. Buenas noches. Dinos, vamos a ver la película. Es como una delicatessen, no tiene nada que ver con los vuestros, aunque había momentos que me recuerda a Howard Hawks, cuando los exteriores, y los exteriores reales también tienen otra fuerza. Pero dime. Hombre, yo creo, José Luis, que indudablemente antes dijiste que te recordaba seriales de televisión. Yo esta película me hubiese gustado verla, como no se estrenó, pues no la hemos podido ver nadie, pero me hubiese gustado verla, y además creo que tendría un gran significado en aquellas famosas sesiones de programa doble. Entonces, esta para mí es la clásica película bastante característica, que entraba muy bien dentro de ese programa donde te ofrecían una comedia, una de vaqueros, una de terror, eso que veíamos tan... Porque tiene indudablemente el encanto que habéis dicho, pero yo no creo que tampoco sea una gran película, ni mucho menos. En cambio, sí tiene unos, digamos, como habéis señalado, momentos en los cuales indudablemente hace pensar en el ingenio que tenían que desarrollar algunas veces, sobre todo aquí en este caso de Van, los directores, para rodar rápido, rodar bien y rodar con poca economía. Los decorados se ve perfectamente, lo verán los espectadores. La repetición de planos, que también la hay, y de situaciones. Y después, por ejemplo, yo creo que el enfundar el revólver en tiempo real es porque se rodó auténticamente en tiempo real, aunque haya un corte de ese plano. Entonces yo creo que es una película curiosa, interesante, donde tienen mucho de significado los actores secundarios, y donde el personaje realmente es un personaje muy curioso. Brady es un personaje que realmente hace pensar a un héroe distinto, puesto que, como vamos a ver, pues tiene unas derivaciones que resultan muy curiosas y muy interesantes en la película. Yo creo que no se puede desvelar más, puesto que el argumento es muy plano, para mí muy de novela, el argumento de esta película es muy de novela clásica de género del oeste de kiosco. Sí, del Dimes, esos, exacto. Mystery Magazines. Vamos a ver la primera vez a Alan Dwan, y bueno, yo sí he visto en cines, por ejemplo, cuando se estrenó El Jugador. Esa se estrenó en pantalla grande, en Scope, una pantalla maravillosa. John Payne, Rhonda Fleming. Pues eso es una película... Pero esas las vimos porque directo. Llegaron tarde, ¿eh? Sí, esas las vimos. Pues se estrenaban como con 5 o 6 La vi yo años. en tu ciudad, en Gijón, y además... Que es la tuya también, ¿eh? Claro, que es el 58 por ahí, pero y además como gran película, esa se estrenó, porque era un buen reparto, y Ronald Reagan, creo que era una historia de amistad muy bonita, que era el cuento de Bret Hart, y yo creo que también se debió estrenar, si no fue el Carlos III, el Filón de Plata, por ahí, en el 61. Yo es que no quiero decir nada, pero yo soy más joven que vosotros, entonces yo no cogí esas películas. Pero esa... Bueno, yo sí me acuerdo Ligeramente Escarlata, que se estrenó en el 59, sí, claro, con bastante retraso también, y que yo no la podía ver porque no era tolerada. Claro, Arlen Dahl y Rhonda Fleming, era una película soberbia. Buenísima, un color, sí, también Scope. Sí, sí. El tratamiento del Scope está muy bien. Bueno, vamos a ver una extraña, una rareza, un western distinto a todos, por un maestro que, como decía Andrew Sarris en su seminal libro del cine norteamericano, decía: yo creo que si hay que descubrir algo, donde está el descubrimiento va a ser en Alan Dwan. Él decía, ahí es donde nosotros, porque hay mucho más de lo que parece en este autor, un tanto que ha pasado inadvertido para la gente que ha ido revisando, no sé, cada década la historia del cine. Así que con ustedes, Casta Indomable, aunque se llama The Reckless Breed, esta Casta Indomable, pero el primer acercamiento que tenemos de Alan Dwan.
aquí venimos de ese interior, ese estudio que no creo que tuviera más allá de 250 metros cuadrados, porque la calle es que está hecha de tal manera por el decorador para que haya una ruptura y no poder ver nada más. Pero aún así, bueno, pasan los caballos y la iluminación es un poco toda igualada por tipo televisión, tipo Bonanza, ¿no? Tiene a veces las luces están puestas como luego serían las series. Es del año 57, aquí llegó más tarde, y digamos solo para decir un dato del año 57, año del que hemos visto ya bastantes películas, pues fue cuando se publica, por ejemplo, En el camino de Jack Kerouac, que sería todo lo opuesto, la modernidad en literatura a esta especie de clasicismo. Yo os decía antes de ver la película que hay momentos de movimientos de cámara en el pueblo que es un poco Howard Hawks, tiene algo que ver. Y la noche, la iluminación, tipo El Dorado, cuando él rodaba para no complicarse la vida. En cambio, cuando es real, y han hecho esas cabalgadas, ha buscado otros sitios. Que están bien, además, esos sitios al caballo. Pero a mí lo que más me extraña ahora es que, por ejemplo, está la corta para ver un plano que va a caballo y sigue la escena. Eso es el montaje, que supongo que habrá sido él. O no sé, o el productor, porque la película está montada un poco, a veces, que te desconcierta, ¿no? Sí, él en la entrevista con Bogdanovich cuenta que el productor, cuando ya había acabado el rodaje, colocó, yo eso no lo acabo de ver, no sé qué pensáis, el plato con la bailarina lúbrica, dice él más o menos, como un poco la Perla Chávez, ¿no? Ese plato que está colocado en casa del reverendo, el dibujo, y que luego insertó, mientras bailaba y en algún momento más adelante, algunos planos, en primeros planos de Rhys Williams, me parece que se llama, ¿no?, del reverendo, para darle un contenido lúbrico, como si él, aparte de ser el padre adoptivo y espiritual de la chica de Angelita, fuera de alguna forma, tuviera también, y por eso el rechazo que hace del pistolero, ¿no? Que no, por lo tanto, que la referencia a que es un gunman, un pistolero, es más un pretexto para de alguna forma alejar, porque ella está continuamente diciendo siempre hay alguien que aparta, siempre acaban yéndose. Esa justificación que le da a Bogdanovich, pues puede que sea verdad, pero la verdad es que hay tantos planos generales con el plato, que da la impresión de que está en el plato, que a mí no me acaba de convencer. Y tampoco, ¿no?, hay nada lúbrico en el autor este, hay más bien una cosa, digamos, hasta de padre posesivo, que no quiere que se le escape la chica, y que es posible que le gustara, pero de luego planos lúbricos mirando... Bueno, hay una razón, a lo mejor, desde luego estoy con Eduardo, porque hay unos planos generales que se ve perfectamente siempre el plato, por lo tanto, habría que hacer mucho cambio en la película. Y es muy importante en la decoración, además. Hay muchos planos con referencia... En el caso del reverendo, que hay una explicación que él dice que es reverendo, pero que todavía no ha sido ordenado, bueno, pues siempre da lugar, si eso lo relacionamos con ese primer plano de mirada un poco lúdica, a lo mejor, del reverendo hacia el plato, en el momento en que entra, pues puede haber esa explicación, pero me parece una explicación así como yo de hecho lo que le veo ahí es como que le inquieta de repente verla que está bailando de la vez con los niños, porque es como la recaída en aquello de lo que le salvó, que bailaba en los salones. Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que esto es un elemento de estos de mal recuerdo, probablemente. Es que en realidad no dice nada de la película. Lo curioso, Miguel, es por qué en casa del reverendo hay un plato realmente lúdico. Es el recuerdo muy levantado, de la vida, yo ¿no? creo que eso es de ella. Y eso claro, era que tenía esa especie de cartel o algo así que le había pintado a alguien y que se lo ha llevado ella y se lo ha colocado. Pero que un reverendo consienta... Ya, pero no es un reverendo realmente. Pero son una de las muchas ambigüedades que yo decía antes, porque es una película en la que pasan cosas muy raras. Claro. O sea, yo creo que hay... Eso que decíais antes como del montaje alterno, es que es una película que tiene dos historias, y están las dos historias entremezcladas porque coinciden en un lugar muy apretado, además. Y además hay como un trasvase de una historia a otra constantemente, porque es una película en la que no he visto nunca ninguna, en la que no esté todo el mundo, no es que haya un personaje de un cotilla, es que todo el mundo está fisgando, espiando y oyendo constantemente a todos los demás. Porque dices, el tipo es el Scott Marlowe, el jovencito ese que está ahí de espía y que no hace en su vida más que estar de pie oyendo y mirando a todo el mundo,
Pero es que el Scott Brody espía y anda mirando por la ventana todo el rato y se cuela en los cuartos. Ella espía también, los niños espían también, el reverendo espía también. O sea, no hay nadie que no esté continuamente oyendo y espiando a los demás. Cosa que parece también una forma de aprovechar que tenías un espacio muy reducido y que probablemente eran tan de papel las paredes que se oía todo y decidir aprovecharlo. Pero yo creo que crea el clima entre esas dos mezclas, que es la historia de venganza y de ese elemento que se ve en los títulos de crédito, que es raro, que tiene el escudo, la insignia del servicio secreto.